Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video de Supera la Ansiedad. Para quienes no me conocen, mi nombre es Eduardo y pues digamos que fui una víctima de la ansiedad. En un video anterior, de hecho que fue el primero que subí, platicamos sobre una técnica de automodulación para contrarrestar los efectos de los ataques de pánico y las crisis de ansiedad. Y justamente el día de hoy el tema que quiero platicar con ustedes es sobre conocer la diferencia entre la ansiedad normal y los trastornos de ansiedad. Es algo que particularmente pienso que es muy importante y muy esencial conocer para podernos orientar un poquito más sobre estos temas y cuando nos suceda poderlos diferenciar. Muy bien, entonces acompáñenme a conocer y a platicar sobre este tema. Bien, de inicio vamos a definir el concepto de ansiedad. Ok, la ansiedad como tal es una respuesta del organismo ante una amenaza futura, es decir, algo que probablemente puede suceder. Pero algo muy importante es que es una respuesta que el organismo tiene y que siempre va a estar y que siempre nos ha acompañado y nos va a seguir acompañando. No es como que, ay, me quiero curar de la ansiedad, me voy a quitar la ansiedad. No, la ansiedad siempre va a existir y va a estar acompañándonos eh, siempre, como nos acompaña el miedo, la felicidad, la alegría. Es decir, es una respuesta totalmente natural del organismo. Muy bien, entonces, ya una vez que conocemos lo que es la ansiedad normal, vamos a lo que son los trastornos de ansiedad. Bien, un trastorno de ansiedad, de acuerdo al DSM-5, comparten características de ansiedad y miedo de forma excesiva e incluso pueden provocar que la conducta de la persona sea totalmente irracional, es decir, puede estar totalmente fuera de lugar, ¿no? Entonces, para comprender mejor este concepto, vamos a definir lo que es el miedo y ansiedad. Y de acuerdo a esta fuente que les comentaba, el DSM-5, el miedo se define como una respuesta del organismo ante un peligro inminente, es decir, algo que va a suceder en ese momento. Y la ansiedad se define como una respuesta anticipatoria ante una amenaza futura, es decir, algo que puede suceder pero que no es un hecho. Muy bien, entonces, ya una vez que entendimos estas dos definiciones, vamos a lo que son los trastornos. Bien, los trastornos de ansiedad como tal abarca, digamos, unos subtrastornos que todos pertenecen a trastornos de ansiedad. Por ejemplo, existe el trastorno de ansiedad generalizada, el trastorno de pánico, agorafobia, trastorno de fobia social o trastorno obsesivo compulsivo, entre otros tantos. Sin embargo, todos pertenecen a los trastornos de ansiedad. En este caso, lo que nos compete, vamos a hablar sobre las crisis de ansiedad y los ataques de pánico. Generalmente, un trastorno de ansiedad generalizada es aquel en el que el cuerpo está en un estado constante de alerta, es decir, está intranquilo, está pensando en un peligro que puede suceder o no, pero está constantemente maquilando alguna forma de deshacerse de ese peligro. Perfecto, entonces hay una serie de síntomas característicos que tienen el trastorno de ansiedad generalizada, y para esto me gustaría consultarlo directamente de la fuente.
Estas características son síntomas principalmente fisiológicos, aunque pueden incluir síntomas cognitivos, es decir, de pensamientos. Entonces, vamos a ver. El trastorno de ansiedad generalizada abarca inquietud o sensación de estar atrapado. Puedes fatigarte fácilmente. Hay dificultad para concentrarnos, para mantenernos concentrados en algo o enfocarnos en algo. Puede ser difícil. Irritabilidad es algo muy característico. De repente, justamente por estar en ese momento tan tenso, podemos estar enojados y responder de manera abrupta. Bien. La tensión muscular, esto es algo muy importante y creo que es uno de los síntomas que muchos compartimos, que es estar constantemente tensos, tener dolor en la espalda, en el pecho, incluso en el cuello. Bien. Y otra muy característica y muy típica, que es la dificultad para conciliar el sueño, para mantenerlo o incluso poder dormir pero tener un sueño totalmente insatisfactorio. Es decir, puedes dormir 8, 10, 11, 12 horas y despertar y decir, es que estoy cansado, no dormí bien, me hace falta más horas de sueño. Y no, en realidad no es que te falten horas de sueño, lo que te hace falta es calidad en el sueño. Muy bien, entonces la ansiedad está asociada a estas conductas de ser cauteloso, de anticiparte a algún riesgo, de ver antes de cualquier cosa todos los peligros que pueden suceder. ¿Ok? Bien, ahora vamos a los ataques de pánico, ¿no? Que son un trastorno que puede derivarse en un trastorno de ataques de pánico. Ojo, algo muy importante que hay que aclarar es que no porque te haya sucedido una vez, no porque te haya sucedido 2 veces a lo largo de un año, quiere decir que tienes un trastorno. No. O sea, los trastornos son determinados y son diagnosticados por un especialista. Claro que hay factores o focos rojos que nos indican que puede haber un posible trastorno. Estos son, por ejemplo, que tus ataques sucedan durante ciertos lapsos de tiempo y durante un tiempo considerable. Generalmente es de 6 meses, pero no porque te haya sucedido 2 o 3 veces durante 1 o 2 años quiere decir que tienes un ataque, que tienes un trastorno. Muy bien, eso es muy importante aclarar. A todos nos puede suceder en algún momento y no significa que tengamos el trastorno como tal. Para esto hay que acudir a un especialista y que no sea diagnosticado. Pero ya después hablaremos sobre el tema de el diagnóstico y los profesionales a los que te puedes acercar. Muy bien, ahora vamos a lo que son los ataques de pánico. Los ataques de pánico es una persona que está de manera intranquila todo el tiempo y estos se pueden presentar de 2 maneras, ya sea de forma esperada o de forma inesperada. ¿Cómo se presenta de forma esperada? Es cuando la persona ya está predispuesta a un miedo que ya tienes, un miedo que ya prevalece en él. Por ejemplo, el miedo a subirse a un juego mecánico. Entonces, esta persona, al momento de saber que va a subirse a un juego mecánico, puede producir un ataque de pánico porque sabe que tiene miedo a subirse a un juego mecánico, ¿ok? Y hay una razón fundada. Entonces, a esto le llamamos ataques de pánico esperados. La otra son los ataques de pánico inesperados. Y estos son aquellos que pueden surgir de la nada. Es decir, sin razón aparente, que esté sucediendo, que la persona esté en su entorno y pues, ¿qué le pasa? Pues, quién sabe, simplemente le dio un ataque de pánico. Esos son los inesperados. ¿Cómo se caracterizan los síntomas de los ataques de pánico? Pues justamente vamos a hablar ahí de muy característico y seguramente muchos lo van a comprender y me van a entender a la perfección. Vamos a hablar de
palpitaciones o aceleración de la frecuencia cardíaca, sudoración, temblor o sacudidas, es decir, esos temblores o que de repente te brincan los músculos o te sientes como que, órale, ¿qué está pasando? ¿No? Sensación de dificultad para respirar o asfixia. Creo que esto es muy característico también. La sensación de ahogo. Dolor o molestias en el tórax, en toda esta parte, ¿no? En todo nuestro tórax, piquetitos, dolores, cosas por el estilo. Náuseas o malestar abdominal o estomacal. Mareo, inestabilidad e incluso los desmayos, ¿no? Escalofrío o sensación de calor. Las parestesias. Las parestesias son estas sensaciones como de hormigueo, que sientes que te está hormigueando el brazo o que se te está entumiendo o no sé, sientes como que se te empieza a engarrotar el pie, no, el pie o la mano. Esas son las parestesias. Algo muy característico, muy típico y que seguramente si lo padecen o lo padecieron lo van a entender a la perfección es el miedo a morir, el miedo a volverse loco, el miedo a perder el control y uno también muy frecuente o que muchos compartimos es la sensación de infarto inminente. Esas son los síntomas característicos de los ataques de pánico. Entonces, como pueden darse cuenta, hay una buena diferencia entre una crisis de ansiedad y un ataque de pánico. De hecho, también es muy importante señalar que una crisis de ansiedad puede desencadenar un ataque de pánico, precisamente porque esta sensación de ansiedad, de estar pensando en un futuro, en que lo que puede pasar, en que si me voy a morir, puede desencadenar el ataque de pánico. Y esto no es más que otra cosa debido a las sensaciones de miedo y sobre todo a los pensamientos que tenemos sobre algún futuro, pero un futuro fatalista, un futuro pues digamos malo, ¿ok? Sin embargo, existen estas diferencias entre el trastorno de ansiedad generalizado y el trastorno por ataque de pánico. Muy bien. Y bueno, entonces, como les comentaba al principio, pienso que es muy importante conocer la diferencia entre estos dos trastornos, ¿no? Porque muchas veces lo usamos de manera indiscriminada, es decir, decimos tener un ataque de ansiedad cuando en realidad estamos teniendo un ataque de pánico, o decimos tener un ataque de pánico cuando en realidad estamos teniendo una crisis de ansiedad, y muchas veces no sabemos distinguir entre uno y otro, pero sí es muy importante debido a que el momento en el que tú llegas con un especialista, obviamente él va a indagar y él ya sabe separar qué es una cosa de la otra, pero también es muy importante que nosotros sepamos explicarle cuáles son nuestras sensaciones, cuáles son nuestros pensamientos, qué es lo que está pasando dentro de nosotros, para que sea mucho más fácil diagnosticar uno de otro. Y sobre todo porque estos trastornos de ansiedad tienen mucha comorbilidad. Comorbilidad es decir que tienen mucho parecido entre uno y otro e incluso pueden compartir síntomas, pensamientos. Entonces es de repente un poco difícil distinguir entre uno y otro, y sobre todo en trastornos de ansiedad y trastornos de pánico, porque generalmente van, digamos que de la mano, o sea, están junto con pegado. Entonces, bueno, vamos a, para finalizar, hacer un pequeño resumen sobre qué es la ansiedad y qué es el pánico. Entonces, la ansiedad es un estado de alerta constante, es un estado en que la mente se mantiene pensando en un futuro que todavía no sucede, que puede suceder,
pero que está en constante maquilación de qué voy a hacer si pasa esto, para dónde corro si sucede esto, y qué voy a hacer mientras pasa esto. O sea, puede estar pensando en de aquí a una semana, a dos, a tres, a un año, incluso puede estar pensando hasta la muerte, o después de la muerte, o en tres reencarnaciones futuras, no lo sé. O sea, la mente está viviendo mucho, muy adelante de donde estamos. Es decir, no está presente, no está en el aquí, no está en el ahora, no está en el momento. ¿Ok? Entonces, ¿qué es el pánico? Bueno, el pánico, a diferencia de la ansiedad, es un estado de miedo. De hecho, es muy característico que digamos, un ataque de pánico nos genera temor. Y ese temor es que vuelva a suceder y que nos vuelva a hacer sentir todas esas sensaciones tan desagradables y que nos generan tanto miedo, y sobre todo cuando es algo desconocido. Por ejemplo, si sentimos un dolor en el pecho, en el brazo, que nunca habíamos sentido, eso nos puede poner en alerta y nos puede generar miedo. Y como ya lo sentimos, nos da miedo que vuelva a suceder, y ese miedo genera más miedo. Entonces se vuelve una bola de nieve de miedo que se hace más grande, más grande y más grande hasta que llega a su punto más alto. Son síntomas que llegan de manera súbita y de repente empiezas a sentir toda esa sensación: me duele el pecho, me falta el aire, ¿qué voy a hacer? Me voy a morir, me voy a volver loco. Entonces, ahí está la diferencia, ¿no? ¿Cómo distinguirla de la ansiedad? Mi crisis de ansiedad es que estoy pensando en el futuro y me puede generar miedo, ¿no? Pero estoy pensando en todo lo que... Y entonces ese pensamiento del futuro que puede estar sucediendo, pues nos está afectando en el cuerpo con la tensión, de mantener toda esa tensión en los hombros, en el cuello, en la espalda. Bien, y el pánico pues es algo que no está pensando en el futuro el cerebro, sino está pensando en ese momento, el miedo, el peligro inminente que va a suceder. ¿Ok? Que es un ataque de pánico, un susto, ay no, me voy a morir, me va a pasar esto, me va a pasar aquello. Eso es el ataque de pánico y la ansiedad. Entonces, bueno, pues espero que esta información les sea de gran ayuda, y sobre todo para que se puedan orientar, para que puedan reconocer sus síntomas, que puedan reconocer y diferenciar uno del otro, qué es lo que más me aturde, qué es lo que más me genera incertidumbre. Es la ansiedad, es estar pensando en el futuro, es estar pensando en lo que va a suceder de aquí a la próxima semana, o es el miedo. Es un miedo constante, es un miedo que me genera más miedo, es un miedo, es un temor terrible a que me vuelva a suceder algo como lo que me sucedió hace un momento, ¿no? Entonces, creo que es información bastante valiosa, y sobre todo, como les comentaba, para poder discernir entre uno y otro, y también ayudar a su terapeuta si es que ya están tomando o si es que piensan acercarse a uno, para que les pueda ayudar en ese sentido, y que ustedes también lo ayuden para que sea mucho más fácil su diagnóstico y obviamente su plan de trabajo, su acción de trabajo sea más rápida, y su recuperación o su salida de esto sea mucho más fácil y mucho más rápido. Y pues nada, muchas gracias por estar aquí conmigo. Por favor, escríbanme aquí en los comentarios qué conocen ustedes acerca de este tema, si ya sabían sobre las diferencias o si es la primera vez que escuchan, o si tienen información más que aportar, si tienen, no sé, o si conocen algo más que nos puedan aportar, sus propias experiencias, pues déjenos en los comentarios. Yo voy a estar muy al pendiente de todos ellos. Y bueno, ya en otro video vamos a platicar sobre las terapias sugeridas, a dónde se pueden acercar y todo este tipo de cosas. Y sobre todo también vamos a tener más contenido de técnicas para combatir, reducir estos ataques de ansiedad y ataques
de pánico. Así es que muchas gracias, espero que se encuentren muy bien y que esta información les sea de gran utilidad. Nos vemos en un próximo video y cuídense mucho, pero sobre todo superen la ansiedad. Hasta luego.